Pero así como lo estamos trabajando de esta manera, tenemos un grandísimo problema. Porque imagínense que yo inserto un número de teléfono, insert into teléfonos, los valores de null, y yo inserto un número, un ID de un registro que no existe, digamos 5. Solamente tenemos el usuario 1 y tenemos el usuario 2. Este sería casa. Entonces tenemos un registro, un número de teléfono que no le pertenece a nadie porque no tenemos ningún registro. From contactos, where ID contacto es igual a 5. Y ese contacto no existe. Entonces a esto se le conoce como registro huérfano porque no tiene ningún registro al cual pertenezca. Entonces aquí tenemos un gran problema, tenemos registros huérfanos y esto realmente es un grave error tener esto dentro de una base de datos porque estamos ocupando espacio innecesario. Esto se resuelve con las llaves foráneas, porque con las llaves foráneas nosotros podemos restringir que a que la segunda tabla que extiende los datos, que ese registro, esa referencia que nosotros hacemos, que este registro que estrictamente tiene que existir, si lo hacemos de esta manera sin llave foránea, nosotros podemos tener registros huérfanos por doquier, y con una llave foránea podemos hacer estricto que ese registro exista. Para crear una llave foránea lo hacemos de la siguiente manera. Pues no podemos alterar acá. Bueno, hay varias formas de crear nuestra llave foránea. Podemos hacerlo cuando creamos nuestra tabla. La llave foránea se crea donde se encuentra la llave foránea, obviamente. Para crearla escribimos la palabra foreign key. Ahora, entre paréntesis escribimos aquel campo que va a ser nuestra llave foránea. Entonces ya va a mantener ese vínculo más estricto. O podemos hacer lo siguiente. Alter table. Si ya está creada, teléfonos, add foreign key. Aquí me falta algo. Es add foreign key reference, quiere decir referencia a, escribimos el nombre de la tabla a la cual hace referencia, aquí es contactos, y entre paréntesis escribimos el nombre del campo que viene a ser nuestra llave primaria, que es ID contacto. Por esa razón se permite que una llave foránea y una llave primaria tengan nombres distintos, porque se permite, pero no es recomendado. Es mejor que siempre se llamen exactamente igual. Recuerden eso. Entonces esto quiere decir que la llave, vamos a crear una llave foránea o extranjera, que nuestro campo va a ser ID contacto, y ese campo va a hacer referencia a la tabla contactos al campo ID contacto. O podemos hacer de esta otra manera. Foreign key. Al foreign key escribimos el nombre del campo, que va a ser ID contacto, reference, y escribimos exactamente lo mismo que se encuentra acá. Entonces así nosotros creamos nuestra llave foránea. Voy a copiar y pegarlo por acá. Entonces aquí ya me está dando un error. No puedo crear mi llave foránea. ¿Por qué razón? Porque tengo un registro con ID de contacto 5 que no existe. Entonces por eso no me permite crearlo. Dice, no puede agregar o actualizar un registro hijo. La llave foránea falla porque tenemos un valor que no existe dentro de la otra tabla. Si yo borro el registro de teléfonos, where ID contacto se iguala a 5 porque ese contacto no existe, y yo creo mi llave foránea, entonces sí me va a permitir hacerlo porque ese registro ya existe. Entonces ya tenemos esa restricción de que si nosotros insertamos un dato dentro de la tabla teléfonos, ese contacto tiene que existir estrictamente. Vamos a probar insertar ese registro con valor 5 y no me va a permitir insertarlo porque ya hay un vínculo, ya hay una relación que tiene que existir estrictamente. Pero si yo pongo el valor 2, ese registro sí existe. De esta tabla nosotros podemos borrar un registro from
teléfonos. Nosotros podemos borrar cualquier valor. Delete from teléfonos where ID teléfono sea igual a, digamos, el 3. Voy a borrar el 3. No tengo ningún problema para borrarlo. Pero qué tal si yo quiero borrar asterisco from contactos. Digamos, yo quiero borrar el registro 2. Delete from contactos where ID contacto sea igual a 2. No me va a permitir borrarlo porque estos registros dependen de este otro registro. Esto se puede modificar, pero lo vamos a ver en el siguiente video. Pero no me va a permitir borrarlo porque existe una dependencia. Para poder borrar este registro tendría que borrar los registros que hacen referencia a este en la otra tabla. Es decir, tendría que borrar aquellos números de teléfono que referencian al ID de contacto 2, porque si no, no me va a permitir borrarlo. Es imposible que me permita borrarlo si hay una llave foránea que referencia a ese registro. Así que le doy delete from teléfonos where ID contacto sea igual a 2, me va a borrar todos. Ahora yo voy a borrar el otro registro y entonces ahí sí me va a permitir borrarlo, porque es la referencia que se está haciendo a la otra tabla. Inclusive nosotros podemos tener varios llaves primarias y varias llaves foráneas. Vamos a ver en la tabla de empleados. Creo que aún tengo guardado mi diagrama entidad relación, porque esa ya se encuentra relacionada. Creo que database. Esta es la tabla de empleados. Podemos crear tantas llaves foráneas como nosotros querramos, que podemos tener varias llaves foráneas acá. Creo que dio error, creo que porque como actualicé Workbench y me había salido el mensaje de que no era compatible al 100% con OpenSUSE. Bueno, pero esa aplicación la hago en el video sobre donde hablo de las relaciones. Ahí podemos tener varias llaves foráneas y llaves primarias.